El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, les saludan el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este día vamos a ver un tema que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, basado en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37. Vamos a ver la victoria gloriosa de Jesús sobre Satanás en la bondadosa curación de uno que estaba bajo el poder del diablo. Leamos el versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra que va a ser predicada. Te ruego, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos abras el entendimiento, el pensamiento y el sentimiento para recibir esta palabra, Señor. Te ruego, Dios amado, que podamos entender tu palabra. Haznos entender tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias una vez más. Amén. Entonces, como les decía, hermanos, vamos a ver la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás en una curación de uno que estaba bajo el poder del diablo. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 22 dice así, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y la sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En el caso de este hombre, hermanos, era muy triste, porque estaba poseído por el demonio. Este pobre endemoniado estaba, fíjense, ciego y mudo, dice la palabra. Situación realmente miserable. No podía ver para ayudarse a sí mismo, ni hablar con otros para que le ayudasen. Así también Satanás ciega los ojos de la fe y cierra los labios de la oración. ¿Sabe, mi hermano? Estar bajo el dominio, bajo el poder de Satanás, realmente nos deja ciegos y mudos. Ciegos para no ver el pecado y mudos como para no poder pedir auxilio a Dios en la oración. Por eso es importante que tome usted detalle de este mensaje. No permita que Satanás le ponga bajo su dominio. Su sanidad fue extraordinaria, tanto más cuando fue llevada a cabo en un instante. La palabra dice, y le sanó. Y una vez quitada la causa, desaparecieron los efectos de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, dice el versículo 22. Cuando el poder de Satanás en un alma es quebrantado, se abren los ojos para contemplar la gloria de Dios y se abren los labios para orar, para alabarle, para cantar alabanzas, para glorificarle a Dios por su gracia. Le decía a nuestro hermano, no permite que Satanás lo atrape, porque cuando el poder de Satanás está sobre un alma y este es quebrantado, se abren los ojos para contemplar la gloria de Dios. Se abren nuestros labios para alabarle y cantar, para adorarle a Dios. Sin embargo, la convicción de este milagro produjo que toda la gente estaba atónita. Estaban sorprendidos, asombrados, desconcertados ante algo poco habitual. Y ellos decían, ¿no es este el hijo de David? Esta pregunta podía entenderse de tres maneras. Una, sin duda debe ser el hijo de David, el Mesías prometido, porque ningún otro puede hacer estos milagros. Podría decir como en Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. La segunda manera de ver, ¿acaso será este el hijo de David? Era una buena pregunta para comenzar, aunque el contexto da a entender que la investigación no siguió adelante y se perdió poco interés en la respuesta. La tercera forma de ver, ¿acaso puede ser este el hijo de David? El milagro sugería a la gente la posibilidad de que Jesús fuese el Mesías, pero esta suposición sería prontamente acallada al observar que Jesús no se comportaba como un dominador poderoso, un rey majestuoso, sino como un siervo humilde. La cavilación blasfema de los fariseos, en versículo 24 dice, más los fariseos al oír decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estos hombres eran celosos de su propio prestigio, con el que se ganaban grandes alabanzas, fuertes ganancias de dinero.
Y como toda persona orgullosa que depende del aplauso de los demás, estaban envidiosos de lo que el Señor Jesús hacía y decía entre las multitudes. Y temían que el pueblo, al ver sus estupendos milagros, reconociese que Cristo era el enviado de Dios y que sus mensajes fuesen recibidos. Con poca atención que la gente prestaba a las enseñanzas de escribas y fariseos. Si ellos temían que empiecen a escuchar más a Jesús y ya no los escuchan a los judíos. Y vemos que con qué desprecio hablaban de Cristo. Dice, este fulano, no se digan a llamarle por su nombre. Le trataron con actitud de indiferencia, con desprecio hacia él. Jesús trató a todos con respeto, con ira a los fariseos y escribas, con mansedumbre y compasión a todos los demás, pero a ninguno trató con desprecio. ¿Con qué expresión tan blasfema se refieren a los milagros de Jesús? Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como no podían negar los hechos, estaba más claro que la luz del mediodía, que la palabra de Cristo salían los demonios y fueran los poseídos. Así que para evitar esta conclusión de que Jesús era el hijo de David, no les quedaba otro camino que sugerir malignamente que existía un pacto entre Cristo y Satanás. Para que la palabra de Jesús, los demonios salieran voluntariamente de los poseídos, sin ser forzados a hacerlo en virtud del poder de Cristo divino. La respuesta de Cristo a esta blasfemia, insinuación. Jesús sabía los pensamientos de ellos. El Señor conoce lo que estamos pensando en el momento. Sabe lo que hay en el interior del hombre. Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, dice la palabra. Y sigue después de un discurso de Jesús sobre los pecados de la lengua. Por tanto os digo, al tomar esta decisión de los malignos pensamientos, de las venenosas palabras de los fariseos, el versículo 24 añade, mas los fariseos al oír esto decían, este no echa afuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Cristo amonesta contra esta clase de pecados de la lengua. Y uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el peor de los pecados de la lengua, pues es un pecado imperdonable. Estos versículos incluyen una seguridad del generoso perdón de todo pecado por la gracia de Dios, mediante el cumplimiento de las condiciones que comporta la proclamación de la buena nueva. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La perversidad de cualquier pecado no será obstáculo para que seamos aceptados por Dios, si de veras nos arrepentimos y creemos en el Evangelio y creemos en Jesucristo. Todo pecado y blasfemio será perdonado a los hombres, dice el versículo 31. Aunque el pecado se remonte hasta el cielo. Miren lo que dice Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios se extiende incluso a la blasfemia del pecado que profana directamente el nombre y honor de Dios. Pablo había sido blasfemo, pero fue recibido a misericordia. 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, en incredulidad. Incluso las palabras de blasfemas contra el Hijo del Hombre serán perdonadas, dice el versículo 32. Los que lanzaron vituperios y burlas cuando estaba pendiente de la cruz, muchos de los cuales se arrepintieron después y hallaron misericordia. Pero hay una excepción a esta regla general anterior en la blasfemia contra el Espíritu Santo. En palabras de Cristo, no serán perdonadas ni en esta época ni en la venidera, dice. Este es pues el único pecado imperdonable. Podemos ver cuánta malignidad se encierra en los pecados de la lengua, cuando el único pecado imperdonable es uno de esos pecados. Cuando Jesús dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Entonces podemos entender con ello que los fariseos habían blasfemado contra el Espíritu Santo y por tanto habían cometido el pecado imperdonable. No se trata aquí de hablar contra una persona divina ni de resistir a la operación del Espíritu Santo en el corazón de un incrédulo.
Tampoco se implica hablar contra el Espíritu, sino peor hablar contra el Padre o el Hijo. Pero aquí dice, tampoco se implica el hablar contra el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en un acto consciente y voluntario de atribuir al espíritu inmundo poderes de Satanás. Las obras milagrosas de Cristo llevadas a cabo mediante el dedo de Dios, el Espíritu Santo, el cual da prueba evidente mediante dichos milagros de que la mesianidad de Cristo y la verdad de sus enseñanzas eran incuestionables y comprometedoras. El rechazo voluntario a esta evidencia cierra la puerta al perdón de Dios, no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de gracia y misericordia de parte de Dios, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesaria disposición para recibir el perdón de los pecados. Es como el caso del ciego que saca los ojos para no ver. El único pecado imperdonable es el rechazo al perdón. Hermanos, cuando usted blasfema contra el Espíritu Santo, no está blasfemando solamente contra un ser, un espíritu, sino que usted voluntariamente está rechazando el perdón que Dios nos ofrece. Usted voluntariamente está desahuciando el perdón que Dios nos ofrece. Por eso, este es un pecado imperdonable, puesto que la exhortación a reconciliarse con Dios va seguida de la advertencia sumamente seria de que ahora es el día de la salvación. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Marcos 3:21 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Presenta la blasfemia contra el Espíritu Santo como un pecado eterno e imperdonable, hermanos. Mucho cuidado cuando usted está hablando del Espíritu Santo. No sea que usted, en aparente falta de conocimiento o involuntariamente, blasfeme contra el Espíritu Santo y luego quiera hacerse el inocente. Cristo habla después de otros pecados de la lengua, además de la blasfemia, para sentar principio general de que las palabras expresan lo que hay en el corazón. El corazón, hermanos, es la fuente, las palabras son el canal, el corazón es la raíz, las palabras son los frutos. Para que las palabras sean limpias hay que purificar la fuente. Para que el fruto sea bueno es preciso que el árbol sea bueno. Hemos dicho que el corazón es la raíz, las palabras el fruto. Si la naturaleza del árbol es buena, dará fruto bueno. Si hay concupiscencia en el corazón, se echará a ver inmediatamente en la conversación. O haced bueno el árbol y bueno su fruto. Esto es, si vuestro corazón es puro, serán puras vuestras palabras, y pura será vuestra vida también. O haced enfermizo el árbol, y su fruto será echado a perder. Si el corazón está viciado y corrompido, no se puede esperar un lenguaje decente ni una vida santa. A no ser que el corazón sea transformado, no es posible que la vida sea de veras reformada. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pregunta. También hemos dicho que el corazón es la fuente y las palabras son los canales o arroyos. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el versículo 34. Hermanos, el corazón es como un manantial que constantemente hace rebosar lo que lleva dentro. Juan capítulo 4, verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y añade Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De la misma manera, las palabras muestran la naturaleza de lo que emana del corazón, hermanos. Santiago 3, 11 y 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto, hermanos, es para dar a entender que una lengua que dice mal del prójimo no puede de veras decir bien de Dios. Las malas compañías corrompen las costumbres. El corazón es el tesoro, hermanos. El carácter del hombre de Dios se muestra en lo que se acaba el tesoro de su corazón.
Un buen tesoro salen joyas valiosas, gracias, consuelos, experiencias edificantes, enseñanzas luminosas, actitudes amables, firmes resoluciones para el bien. La palabra de Dios almacenada y vivida es un tesoro incomparable que llena de luz el amor y poder de uno mismo y que transmite de unos a otros. Finalmente, Cristo habla de las palabras ociosas. También de ellas habrá que dar cuenta el día del juicio, dice, versículo 36. Dios se da cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Las frases inútiles, impertinentes que pronunciamos, aunque nosotros no le demos importancia, desagradan a Dios, pues son un producto de un corazón vacío de cosas sustanciosas o de amor edificante. A continuación, Jesús concluye con un principio general, porque por tus palabras serás justificado, declarado inocente, por tus palabras serás condenado, declarado culpable. El tenor de nuestras conversaciones evidenciará la naturaleza de nuestro carácter. Para almacenar lo bueno en el tesoro de nuestro corazón, debemos ponernos en comunión con Dios, orando, alimentándonos con la palabra de Dios, leyendo cada día nuestra Biblia, repitiendo las palabras que hemos leído, que sean almacenadas en nuestro corazón, para que de allí fluyan palabras de vida, para salvación de vida eterna. Le explico un poquito esto, hermano. Cuando una persona lee la palabra, almacena palabras de vida. Cuando una persona se pone en comunión con Dios y comienza a orar, recibe revelación de parte de Dios y sigue almacenando palabras de vida. Y entonces, cuando esta persona va a predicar al arrepentimiento y al perdón de pecados a otra persona. Y esta persona que reciba estas palabras, por entender la palabra, se arrepentirá y pedirá perdón a Dios. Y esta persona no morirá en pecado. Por eso dice el Señor Jesús, el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose a la palabra que sale de nuestra boca para salvación. Cuando un creyente, un hermano le predica a otro hermano, saca del corazón palabras de vida, porque le dice que debe arrepentirse, que Dios le ama, pero no ama su pecado. Por lo tanto, le muestra el camino hacia el Señor, le enseña cómo debe arrepentirse, cómo debe pedirse perdón y cómo debe recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, hermanos, no habrá espacio para blasfemar contra el Espíritu Santo, porque acabamos de ver que es un pecado imperdonable. Dice la palabra que ni en el presente ni en el futuro no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, le invito a que reflexione en estas palabras y ahora oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos y hacernos entender que de nuestro corazón puede fluir ríos de agua viva, dice tu palabra. Pero debemos de beber de ti, Señor Jesucristo, de tus palabras. Y el beber, yo entiendo, leer tu palabra. De allí es donde va a entrar tesoro en nuestro corazón. Y va a entrar lo bueno en nuestro corazón. Y de nuestra boca va a salir palabras que realmente den vida, haciendo que mucha gente pecadora se arrepienta y venga al camino del Señor. Y así no mueran en pecado. Y así puedan recibir la salvación también. Gracias Dios, gracias Padre Santo, gracias Padre bendito. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias una vez más, Señor. Amén. Hermanos, en unos minutos vamos a continuar con la última prédica de este día. Que Dios los bendiga. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.